Hola alumnos, bienvenidos a una nueva entrega del taller de creación de contenidos. Espero que la estén pasando muy bien con todas las actividades que les estoy proponiendo y hoy les vengo a traer una nueva actividad con un poquito de teoría para que vayamos aprendiendo de a poco cómo funcionan nuestras herramientas al momento de grabar. Bien, el tema de hoy es ¿cómo funciona el sonido? El sonido cuando escuchamos, cuando ponemos música, cuando hablamos, funciona siempre de la misma manera y hoy vamos a averiguar cómo. Bien, esta va a ser una clase técnica, pero que nos va a servir mucho. Por ejemplo, cuando nosotros escuchamos el tintineo de una campana, lo que ocurre es que la campana agita las moléculas que hay en el aire, haciendo que se vaya empujando la onda de sonido hasta que nosotros lo podamos escuchar. Esto es un fenómeno físico que ocurre en cualquier fluido o en cualquier lugar, pero por ejemplo no ocurre en lugares vacíos. Por ejemplo en el espacio no se puede porque carece de un medio. Acá tenemos el emisor, en este caso la campana, las ondas de sonido que se van empujando unas a otras. Imagínense una especie de embotellamiento de un auto empujando al otro que tiene adelante y así vamos a llegar hasta el receptor, que en este caso somos nosotros, en nuestro oído. El medio por el que se transmite, en este caso es el aire, pero se puede transmitir en elementos sólidos, como por ejemplo en un metal, en una barra de acero, se puede transmitir en el agua, en diferentes tipos de líquidos o fluidos, pero siempre necesita que haya un medio. Sin medio no hay sonido. Bien, vamos a tratar de ver un poco más gráfico cómo funciona esto de que se agitan las moléculas y las ondas en el aire. Acá tenemos una pequeña animación que podemos ver que un parlante hace un movimiento hacia adelante y hacia atrás y ese movimiento lo que hace es empujar las partículas que hay en el aire y hacer que se muevan a lo largo del espacio. Cuando llegan a nosotros podemos descifrar según esa especie de código Morse, esa especie de código entre ceros y unos que se va formando, qué suena o cuál es la resultante sonora. Un ejemplo aún más cotidiano es este. Es la cuna de Newton. Seguramente lo van a haber visto en algún consultorio o alguien que lo tenga. Es un juego donde hay pelotitas colgando tipo canicas y cuando una de los extremos golpea a la otra, transmite toda la fuerza que tiene hacia la punta y las del medio son solamente los conductores. Bien, las del medio vendrían a ser el aire o el medio, el emisor es una de las bolitas y la receptora es la otra que descifra idénticamente lo que hace una con respecto a la otra. Bien, pero esta teoría nos tiene que servir para algo, porque es importante saber cómo funciona el sonido. Entonces yo básicamente les voy a explicar por qué en los podcasts es muy importante saber cómo funciona el sonido como fenómeno. Porque nosotros trabajamos con sistemas de grabación y principalmente con micrófonos que tenemos de dos tipos, los condensadores, que son los que podemos ver en la parte superior de la imagen, y los dinámicos, que son los que podemos ver en la parte inferior. Seguramente ustedes se habrán topado muchas más veces con el que está abajo que con el que está arriba. El que está arriba muchas veces los encontramos, cualquiera de los dos, los encontramos en radios o en estudios de grabación o en lugares donde ya el sonido es algo más profesional. Ya sé, muchos de ustedes graban con celulares. Los celulares adentro de sus componentes tienen un micrófono más parecido al de abajo, sin toda la forma, que parece un cucurucho, pero sí tiene la misma tecnología adentro. ¿Cómo funciona? Básicamente funciona igual que nuestro oído. Cuando uno habla, recibe las ondas de sonido que están vibrando en el aire y las decodifica en una señal que después la transporta en el celular o en algún formato físico para interpretarlas, que es básicamente lo que pasa cuando yo hablo y ustedes me entienden, descifran el sonido que hay adentro del sonido. Bien, las distancias. Acá puse que la ubicación lo es todo porque nosotros cuando vamos a grabar se nos tiene que escuchar bien básicamente. Yo ahora estoy grabando con un micrófono que es muy parecido, sino que es el mismo, el que está en esta imagen. Y estoy grabando a una distancia bastante cercana para que no tenga que esforzar tanto la voz y ustedes puedan escuchar prácticamente todo lo que yo quiero, pero no así las reflexiones que tiene mi voz. ¿Qué significa? Si yo estoy en un ambiente donde hay mucha reverberancia, como puede ser la cocina o algún lugar muy cerrado. Por ejemplo, las iglesias tienen una reverberancia muy grande. Se va a escuchar el eco de lo que yo digo, de lo que suena. Entonces yo necesito que el micrófono me capte primero a mí y no que capte lo que refleja de mí. Cuando yo hablo, el sonido no solamente llega al micrófono, llega a la pared que tengo al lado, a la pared que tengo atrás, al techo, al piso, y eso después vuelve, el sonido no solamente se queda ahí,
rebota. Por eso es muy importante grabar en lugares muy secos, en donde el sonido sea absorbido por otros elementos, como por ejemplo la alfombra, la madera, en la ropa. Por eso yo siempre les insisto que si pueden graben en un closet o en un placar para que toda la ropa que hay ahí ubicada o frazadas absorba el sonido y no rebote. Fíjense que arriba tenemos la imagen de un estudio de grabación que tiene como unos paneles. Esos paneles son especiales para que el sonido justamente cuando llega a la pared no vuelva al oyente en forma de reflejo. Ahora les voy a explicar un poco mejor y se los voy a mostrar con un ejemplo acá mismo en donde estoy. Yo estoy en un lugar donde básicamente hay bastante reverberancia, pero en este momento no lo están escuchando tanto porque yo estoy muy cerca del micrófono. Entonces básicamente lo que capta el micrófono en primer lugar es la voz directa y luego la reverberancia. Pero si yo me alejara, voy a crear un efecto más reverberante. Por ejemplo, ahora me voy a parar más atrás y les voy a hablar y van a escuchar que mi voz no solamente se escucha más baja y más lejos, sino también que se escucha con un poco más de eco, como si me hubiese metido en una cueva. Miren. Ahora estoy mucho más lejos del micrófono y ustedes van a poder apreciar no solamente que mi voz está mucho más baja de volumen, sino también que suena con mucho más eco, porque antes de llegar al micrófono de forma directa lo que está ocurriendo es que estoy hablando hacia una pared o hacia el techo y eso rebota. Entonces lo que están recibiendo es un reflejo, no es el sonido directo. Bueno, ahí me acerqué de vuelta al micrófono y van a ver que mi voz vuelve a tener la presencia que tenía antes. Entonces fíjense qué importante es la distancia y saber cómo funciona el sonido, porque es algo que no se ve, pero que funciona siempre igual. Bien, esto nos va a servir principalmente para la actividad que vamos a hacer hoy. Entonces, ¿cómo voy a empezar a usar este recurso? Fácil. Vamos a hacer una espacialidad virtual que es muy utilizado en las didácticas del radioteatro. Por ejemplo, si yo tengo que hacer la voz de un personaje que está en una cueva, la voz de un personaje que está en una oficina, la voz de un personaje que está lejos o cerca, siempre lo voy a poder lograr desde la distancia que yo coloque el micrófono y conociendo muy bien cómo es la naturaleza del sonido. Entonces, ahora la actividad. Lo primero, antes que nada, vamos a escribir un guión. Yo siempre les digo, lo que se va a hacer se tiene que escribir y se tiene que organizar porque así van a perder mucho menos tiempo y van a tener bien definidas las ideas. Entonces, escribimos el guión de una pequeña escena. Recuerden que va a ser grabada solo en audio, o sea que tengan cuidado con incluir gestualidades o cuestiones visuales porque nadie las va a ver. 2. Vamos a inventar dos personajes que se pueden diferenciar no solamente con la voz, sino que también vamos a jugar con las distancias del micrófono, como recién les dije, para generar esa sensación de distancia. También se puede grabar en distintos ambientes, por ejemplo, para simular un escenario ideal de alguna caverna, una cueva. Como les dije antes, el baño es fantástico porque como generalmente tiene muchos azulejos y pocos muebles, rebota mucho el sonido. Vamos a ser creativos con esto, o sea, si quieren crear un ambiente oficinal les recomiendo que vayan a un living, una biblioteca, un lugar con un sillón, una habitación con muchas telas, con muchas cortinas. Si quieren generar un efecto al aire libre, pueden grabar en algún patio, en algún balcón, algo que esté al aire libre, que se escuche el efecto natural del ambiente abierto. Y también si quieren generar efectos de distancia, esto que yo le dije del espacio virtual, grábense uno más lejos y el otro más cerca, y así van a generar no solamente la sensación de que son dos personajes, sino también la sensación de que están en un espacio que escuchamos distinto. Vamos a editar los audios y vamos a incluir efectos de sonido para darle más realismo a la situación. No se preocupen por los efectos de sonido. Yo acá abajo les voy a dejar un link en la descripción donde van a poder descargarse un banco de sonidos para poder utilizar de forma gratuita y sin ningún problema. Eso despreocúpense. Solamente descarguen lo que está ahí. Es seguro, es gratuito y además les va a servir para poder ir. Investíguenlo, escúchenlos y vean cuál es el que más les conviene para la historia, o también pueden escucharlos y a partir de los sonidos que encuentran que les gustan, pueden hacer la historia. Bien, y lo último que siempre les pido, que no nos excedamos de los 5 minutos de podcast. Hasta ahora todos los trabajos que recibí respetan esto, pero no perder esto porque enseguida cuando nosotros empezamos a generar más material, empezamos a disparar la curva de minutos hacia arriba y por ahora quiero que podamos hacer proyectos concretos y bien concluidos. Bien, en primer lugar vamos a pasar ahora a trabajar en nuestra plataforma de edición de siempre, que es Audacity. Bien, ya se abrió la Audacity y les voy a explicar cómo incluir los efectos de sonido. En primer lugar, acá tengo mi relato, que es una voz en off, que dice de la siguiente manera. Mientras dormía, oyó que la puerta se abría y a lo lejos escuchó una risa muy macabra.
Bien, es solamente un extracto para ponerlos a ustedes de ejemplo. Y lo que voy a hacer, le voy a agregar un poco de efectos auditivos de lo que está relatando. Por ejemplo, la primera parte que dice: mientras dormía, oyó que la puerta se abría. Bien, ahora necesito un efecto de sonido de una puerta abriéndose porque es lo que estoy describiendo. Entonces lo que voy a hacer va a ser incluir un track donde está esto. Y lo voy a mover acá. Vamos a ver cómo se escucha. Mientras dormía, oyó que la puerta se abría. Y a lo lejos... Perfecto. Ahí entonces nosotros tenemos dos sonidos en el relato de nuestra voz. Y abajo tenemos un efecto que acompaña el contexto de lo que estoy relatando. Y la segunda parte... que dice, y a lo lejos escuchó una risa muy macabra. Que a lo lejos escuchó una risa muy macabra. Entonces necesito poner una risa malvada, una risa macabra. Así que acá está mi risa, que la voy a poner un poco superpuesta con el final para que la gente se enganche con el efecto. A ver. Mientras dormía, oyó que la puerta se abría. Y a lo lejos escuchó una risa muy macabra. Bien, a mi gusto está como muy lejos la risa macabra, así que la voy a poner antes, a ver cómo queda. Escuchó una risa muy macabra. Bueno, ahora macabra se pisa, así que un poquito Una risa después. muy macabra. Bien, un poquito más y ya está, me parece. Muy macabra. Listo. Bien, ahí está completo. Entonces, lo que hice básicamente fue ubicar dos efectos de sonido en los momentos que yo relaté para que queden en condescendencia con lo que digo. Vamos a escucharlo completo. Mientras dormía, oyó que la puerta se abría. Y a lo lejos escuchó una risa muy macabra. Bueno, fíjense el realismo que está cobrando solamente este fragmento con haberle incluido solamente dos efectos de sonido. Ustedes tienen ahora un banco, recuerden descargarlo de acá abajo de la descripción. Tienen un banco muy grande de sonidos. Elíjanlos, úsenlos, experimenten, pongan unos, pongan otros. Y lo que siempre traten de mantener lo de los 5 minutos y escribirse un guión para no perderse, para no titubear. Y además quiero agregarle, antes de terminar, unas observaciones que en general veo. En primer lugar, cuando editen esto, siempre recuerden que lo más importante, lo que se tiene que escuchar adelante, es la voz de ustedes. Es la voz de los personajes, es la voz de lo que nosotros estamos tratando de decir. Porque recuerden que antes que nada estamos comunicando a través del audio. Efectos de sonido y música que queden atrás. Incluso si se escuchan menos, bueno, es preferible antes que se escuchen más y nos tapen. Porque si yo pongo música o algo mucho más fuerte sobre lo que yo estoy hablando, vamos a hacerlo con este caso, por ejemplo. Mientras dormía, que yo estoy hablando así, oyó que la puerta se abría. y que no me Y a lo pueden lejos escuchar. escuchó una Fíjense risa lo muy incómodo macabra. que se torna para el que escucha. ¿Vieron? No me pudieron escuchar nada porque enseguida se tapó con el audio. Bien, eso pasa mucho en los podcasts, así que por favor tengan cuidado de eso. Bajen muchísimo la música, bajen muchísimo los efectos. Si son en momentos vacíos, como hice recién, está bien, pero si están superpuestos con la voz, un poquito menos. Entonces, recuerden, para la próxima actividad, el que lo tenga preparado me lo manda. Acá abajo en la descripción, como siempre, dejo el link para subirlo. Es un formulario, es re simple, cargan el archivo y me lo mandan. Y si tienen alguna duda, alguna cuestión para consultarme, lo pueden hacer acá abajo en la caja de comentarios, que siempre los reviso y enseguida les respondo. Espero que tengan una linda semana y nos vemos en la próxima actividad. Chau, chau.